Hola chicos, nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprendo en Casa, sexto grado. En la semana 31, la actividad significativa se titula Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. ¿Sabías que a pocos meses de culminar el sexto grado de primaria e iniciar una nueva etapa escolar, es posible que surjan en ti ciertos temores, dudas o incertidumbres? Por ello es muy importante que a pesar de las dificultades que puedan haber en el camino, te comprometas a concluir satisfactoriamente tus estudios. Por ello el reto para toda esta semana 31 es: ¿cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Para afrontar este reto, te vamos a plantear una serie de actividades que puedes complementar con la actividad Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Los invitamos a organizarse juntos y juntas para decidir el mejor momento. Bien, entonces en familia hay que organizarnos para elegir el mejor momento para leer juntos. Ahora sí, vamos a empezar con la primera actividad para esta semana. Y esta actividad se titula Conocemos las historias de Carlos y Laura. Los recursos para esta actividad serán cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero. Anexo, las historias de Carlos y Laura. Las metas para el día de hoy serán explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de historias de Carlos y Laura en el área de personal social. Bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? O sea, ¿qué criterios vamos a evaluar al final de la sesión? Son tres en esta ocasión. Veamos, describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, mencionar tus fortalezas y dificultades. Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Y por último, expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Bien, es hora de empezar. Para explicar tus fortalezas y dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas, actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, primero lee los textos del anexo. Las historias de Carlos y Laura, que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma o en la descripción del video. Muy bien, una vez que has leído este anexo, pasamos a lo siguiente. Como habrás podido descubrir, a partir de la lectura de Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en hoja de reuso. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu actual situación. Bien, una vez que hayas contestado esta pregunta, pasamos a la siguiente actividad. Carlos y Laura tienen fortalezas y debilidades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los indicaste al leer y responder las preguntas del anexo. Ahora sí, vamos a ver algunas dificultades y algunas fortalezas que tienen Carlos y Laura. A ver, empezamos. Laura
o la fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Veamos en el caso de Laura. Las fortalezas de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee, porque son muy extensos y contienen palabras que no conoce. Laura se siente mal y molesta porque no logra comprender los textos que lee. Así como Carlos y Laura, todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar alguna tarea o actividad. A continuación, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué te sientes de esta manera? Muy bien, tienes que tomar tu tiempo para pensar y contestar estas preguntas de acuerdo a tus sentimientos. Expresa tus dificultades y tus fortalezas, por favor. Una vez terminada de contestar estas 4 preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos han tomado una decisión respecto a su situación. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. En el caso de Laura, Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchas niñas y muchos niños del país. Y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas, que deberán asumir con responsabilidad. Muy bien, Carlos y Laura han determinado ya qué hacer y las consecuencias de esos actos, sean negativas o sean positivas, deberán de asumirlas con responsabilidad, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente actividad entonces. Ahora en tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe argumentos que respalden cada idea o cada decisión. Por ejemplo, en el caso de Carlos, hay que escribir ideas que respalden, que apoyen los argumentos de Carlos. Por ejemplo, Carlos hace bien en esforzarse y seguir avanzando sus tareas y actividades escolares, porque de esa manera aprenderá más. Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. Para completa, por lo menos con 2 o 3 argumentos más para fortalecer esa idea que tiene Carlos, para defenderla. En el caso de Laura, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. Ahora escribe otro argumento más de Laura. Si Laura, por ejemplo, dejase de realizar las actividades que su profesor le envía, tendrá más tiempo para ir al mercado, a los juegos. Laura tendrá más tiempo para ver televisión, para jugar videojuegos. Hay que fortalecer cada argumento de cada niño, poniéndonos en el lugar de cada uno, de manera positiva. Una vez concluida esta actividad, pasamos a lo siguiente. Luego de haber de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de las actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es tu posición?
¿Estás a favor de que se deben de realizar las actividades y tareas en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿O de repente estás a favor de que no se realicen las tareas, no se realicen las actividades porque estamos en una pandemia? Argumentalo por qué. Después de realizar esto, vas a escribir una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Bien, entonces hay que hacer un cuadro similar al que vimos el primero, ¿no? Fortalezas, dificultades y qué sentimientos tenemos respecto a las tareas escolares en el actual contexto. Hay que tomar en cuenta los criterios que se presentan al inicio de la actividad. Y para complementar esta actividad y para poder nosotros compartir nuestros sentimientos, sería importante de que puedas exponer este pequeño cuadro en un video que no dure más de 2 minutos. Después de concluir con toda esta actividad, vamos a evaluar lo que hicimos en esta pequeña lista de cotejo. Veamos el primero. Describí mi situación respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencioné mis dificultades. Si es sí, pasamos a la siguiente actividad. Describí mis sentimientos respecto a las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identifiqué e indiqué las causas de dichos sentimientos. Si es sí, pasamos a la siguiente. Expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Muy bien. Si es sí, hemos terminado de revisar nuestro trabajo. Ahora responde a las siguientes preguntas. La explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia cumplió con todos los criterios. ¿Qué debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? De ser necesario, corrige y mejora tu explicación, ¿no? Antes de enviar el video al profesor, corrige y mejora tu explicación. Ahora en familia, comenta con tus familiares las historias de Carlos y Laura. Diles cuál de los estudiantes o con cuál de los estudiantes te identificas. ¿Por qué? Leer la explicación sobre tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Luego pídeles que te brinden su opinión al respecto. Para concluir esta actividad, reflexionamos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué sabías sobre las fortalezas y dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo aprendí? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.